¿Qué tal, mis queridos hermanos? Gracias por acompañarme una vez más en esto que es Ministerio Séptimo Milenio, en esta producción de una serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Estamos estudiando, repasando este libro fenomenal escrito por la sierva de Dios, Elena de White, que habla sobre la vida de Cristo y estamos identificando en cada capítulo ¿qué creencia tenía ella acerca de la doctrina de Dios, de la divinidad, de la deidad, como mejor quieran llamarlo? Hoy vamos a analizar lo que es el capítulo 7. Recuerden que veníamos estudiando el nacimiento de Jesús, su dedicación, los reyes magos, la huida a Egipto. Y habíamos finalizado en el momento donde José y María se instalan en lo que es Galilea, en la ciudad de Nazaret. Y este capítulo número 7 nos relata un poco cómo fue la niñez de Jesús, cómo fueron sus primeros pasos, ¿no es cierto? Nos cuenta que Nazaret estaba en una aldea de montaña y bueno, que en realidad ningún lugar de la tierra hubiese sido honorable para recibir al Hijo de Dios, pero, pero que Jesús condescendió en vivir justamente en la pobreza, en la humildad, en la abnegación, y eso debería ser también una enseñanza para nosotros, ¿no? Acá yo señalé la primera cita, ¿no es cierto? Dice, es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En el resplandor del rostro de su padre, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia era viva y aguda, tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Entonces vemos que la sierva de Dios hace hincapié que para su padre Jesús estaba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, ¿no es cierto? Y acá yo quiero que este concepto que voy a dar ahora no lo voy a desarrollar, pero sí quiero que le pongan dos grandes asteriscos, porque esto va a ser clave para el futuro de esta serie, para el futuro de la lectura de este libro. La palabra de Dios nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en inteligencia, en estatura, en gracia. Lo que quiere decir que Jesús no nació con la mente que él tenía en el cielo, esa mente de miles y millones de años, de lo que se llama eternidad, porque es muy difícil saber cuál fue el origen, la mente humana no puede entenderlo. Jesús no vino con esa mente, no vino con esos conocimientos, sino que nació como cualquiera de nosotros, como un niño que tuvo que empezar a aprender. Se puede decir que Jesús, con su identidad a cuestas, con la identidad del Hijo de Dios, comenzó a vivir una segunda vida, volvió a nacer otra vez. Entonces, el razonamiento los dos grandes asteriscos que vamos a dejar guardado es cómo puede ser que haya una misma persona, una sola identidad, pero que tenga dos vidas diferentes vividas. ¿Hay alguna de esas vidas que desapareció, que murió? La vida del cielo, el Jesús del cielo, el Miguel, el general de los ángeles, esa mente, ese conocimiento, ¿desapareció? ¿En dónde quedó?
¿Qué pasó con esa mente? ¿Qué pasó con esa vida? ¿Jesús vuelve a recuperar esa mente o ahora tiene la mente de este ser humano que volvió a crecer y a aprender de cero? ¿Esta mente después desapareció? ¿Continúa existiendo? ¿Hay dos vidas de Cristo? ¿Hay una sola? Todo este razonamiento vamos a dejarlo con un gran resaltador rojo entre dos asteriscos porque va a ser de mucha utilidad para entender capítulos que siguen. Vamos a seguir avanzando un poquito comentando cómo fue la niñez de Jesús, ¿no es cierto? Nos cuenta la sierva de Dios que con profundo interés la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo, recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que quién, que Dios. Seguimos insistiendo con el concepto, ¿no es cierto?, de Jesús como hijo de Dios, y esto es verdaderamente lo que creía la sierva de Dios. Se nos cuenta que Jesús, bueno, crecía en un ambiente que no era el mejor, que tenía muchas tentaciones, pero ahí Jesús se desarrolló en su carácter perfecto, ¿no es cierto? Eh, y bueno, comienza diciendo la próxima cita, dice, desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaba en la ley divina y en la historia de Israel. ¿Me permiten? Acá en vivo voy a subrayar completamente de rojo. Dice que Dios mismo entonces había indicado que desde la más tierna infancia se debía enseñar a los niños la forma en la que se revelaba la ley divina en la historia del pueblo de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Esto es una lección para nosotros, ¿no? Enseñar la ley a los niños desde la más tierna infancia. ¿Por qué? Porque la ley es el carácter de Dios, ¿no es cierto? Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y en el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. En este ambiente creció Jesús, ¿no es cierto? En los días de Cristo, el pueblo, vamos a volver un poquito para arriba, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida las escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaba las mentes de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. En la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal, ¿sí? De una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. ¿Será que hoy en día la tienen? ¿Será que la experiencia con Dios tiene un lugar importante en las escuelas religiosas? ¿O todavía nos seguimos enfocando en cosas que no tienen importancia? ¿Sí?
Es una pregunta muy importante. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Hoy en día nos enseñan que tenés que estudiar 5 años en la universidad para poder interpretar la palabra de Dios, que tenés que ser experto en idiomas, porque si sos un simple miembro, un simple laico, no podés tener conocimiento de la palabra de Dios, no podés interpretar lo que Dios tiene para vos. Lo mismo que sucedía en aquel tiempo sucede ahora. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. Tanta hermenéutica, tanta apologética, tanta teología, que los alumnos no tienen tiempo para pasar en quietud con Dios. No oían su voz que hablaba el corazón. Y esto tiene que ver con el pacto, ¿no es cierto? Eh, Escuchen mi voz, dice Dios, y yo voy a grabar la ley en sus mentes y en sus corazones. Oigan mi voz. Y así como el pueblo de Israel nunca escuchó la voz de Dios, parecería que hoy todavía estamos viviendo en ese viejo pacto, ¿no es cierto? En su búsqueda de conocimiento, se apartan de la fuente de la sabiduría. Y bueno, agrego yo, ¿no? Van a la historia de la iglesia, a los grandes pensadores, a los filósofos, a todos los ismos habidos y por haber, en vez de ir a la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la ley eran obscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Esto tranquilamente puede estar escrito para el 2021. Lo que se considera como educación superior es el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Lo afirmo, yo le pongo mi nombre ahí abajo. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas, su intelecto se paralizaba y estrechaba. Y hoy, hermanos, vuelvo a insistir, pasa lo mismo. No se estimula a que los jóvenes estudien la palabra de Dios. Estudian cualquier otra cosa, cualquier otra ciencia, ¿sí? Y no van a la fuente de la verdad, no van directamente a la sencillez de la palabra de Dios. Todo lo complican, todo lo hacen difícil, tanto que la persona común ni siquiera puede acercarse a entender la palabra de Dios. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Recuerden cuando les decía, ¿no es cierto?, que Jesús no vino con la mente que él tenía en el cielo, que esa vida quedó ahora de forma independiente, ¿no es cierto? Ahora él estaba viviendo otra vida. Acá se ve corroborado, ¿no es cierto? Esas mismas palabras que él, Jesús, le enseñó al pueblo a través de Moisés, ahora su madre se las enseñaba a él en esta nueva vida que él estaba viviendo. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor. Eh, sin hacer nombres, recuerdo que una vez un pastor me dijo: vos no sabés nada, Robertito, anda a estudiar, anda a cualquier seminario, anda a estudiar porque vos no sabés nada. Eh, con esto yo no me quiero victimizar, ni siquiera trato de ser autorreferencial, sino de mostrar cuál es el pensamiento de los maestros de la ley, de los pastores que hoy en día tienen que guiar al pueblo, tienen que instruir al pueblo, ¿no es cierto? Hacen exactamente lo contrario a lo que tienen que hacer. Si querés estudiar la palabra, tenés que ir a la universidad, si no, tenés que hacer caso a lo que te enseñan los que ya fueron. Y, y todo aquel que estudia la palabra por sí mismo, en la humildad de su habitación, de su hogar, pidiéndole sabiduría a Dios, es un ignorante, es un inútil que no tiene derecho a compartir, a enseñar, porque no pasa por la educación superior, ¿no es cierto? Es exactamente la misma condición que se vivía cuando Jesús
era un niño. El libro continúa relatando todo lo que fue la infancia de Jesús. Dice que él vivió en la pobreza, en la abnegación, que trabajaba con José, que era su padre o su padrastro terrenal, por así decirlo, eh, que era obediente, que transcurrió por todas las tentaciones que nosotros también podíamos pasar, pero él tenía un carácter firme y nunca cedió a ninguna de esas tentaciones. Cuenta también que pasaba tiempo en la naturaleza y aprendía de la naturaleza y usaba la naturaleza para ayudar a los demás y que donde él estaba todos eran más felices. Dice que él cantaba mucho, que se la pasaba teniendo comunión con Dios mediante el canto y que la gente que lo escuchaba era más feliz. Se olvidaba de los problemas de la vida y disfrutaban de la presencia de Jesús, incluso hasta los animales, cualquier cosa viviente que estuviera en la presencia de Jesús, que tenía siempre esa alegría y esa humildad para buscar a su Padre Celestial, eran más felices, ¿no es cierto? Y esta última frase que yo destaqué acá resume, ¿no es cierto?, lo que fue la niñez de Jesús. Vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Fíjense que Padre lo está poniendo con mayúscula porque se está refiriendo a su Padre Dios. ¿Sí? Vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Este debería ser un consejo, una instrucción para nosotros, de las más importantes, ¿no es cierto? Que el Señor nos bendiga para poder llevar una vida en la que tratemos de agradarle en todo lo que hagamos, que podamos morir al yo, que podamos acercarnos a Él, que es la fuente de la verdad, que le pidamos sabiduría para que nos ayude a entender su palabra y que podamos ser perfectos en todo lo que hagamos, así como lo hizo Jesús desde su niñez. Incluso hasta en las cosas no religiosas, Jesús trataba de ser perfecto. En su trabajo cotidiano, aunque hubiera dificultades, aunque hubiese estrés, él trataba de hacer las cosas siempre de forma perfecta y así lo lograba porque estaba todo el tiempo en comunión con su Padre Celestial y su vida era para agradarlo. Mi deseo es que todos podamos llegar a este punto en nuestra vida, ¿no es cierto? Donde podamos imitar a Cristo, donde no nos concentremos solamente en su ministerio adulto, que es algo que también nos dice este libro, sino que también podamos concentrarnos en su niñez, porque ahí está la clave, ahí están las bases de cómo después llega una persona a ser adulta y que pongamos mucho, pero mucho énfasis en cómo estamos criando a nuestros hijos y en cómo podemos enseñarles, transmitirles la ley de Dios, que es su carácter, y ponerlos en comunión constante con Él, aceptando que podemos hacerlo por medio de su Hijo unigénito. Bendiciones para cada uno de ustedes, los espero en la siguiente entrega, suscríbanse, compartan, denle un me gusta, si es de su agrado, no para vanagloria, sino porque cada una de estas acciones en los protocolos de las redes sociales hace que esto pueda llegar a más personas. Si podés compartirlo, si podés poner un me gusta o poner un comentario, esto produce que haya más tráfico y que pueda llegar a otras personas que tal vez están necesitando de esta verdad. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.